Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía. Estrenamos el segundo mes de este año viendo cómo avanza este invierno frío en lo meteorológico, pero muy movido en lo que al transporte aéreo se refiere, y lamentablemente no lo digo porque estén siendo semanas de mucha actividad aérea, sino más bien porque el coronavirus sigue haciendo de las suyas, lo que está obligando a más países a incrementar las restricciones a la movilidad y particularmente a los viajes internacionales. Esto evidentemente es una muy mala noticia para las aerolíneas, que siguen viendo cómo semana a semana el inicio de la recuperación se va retrasando y de hecho, al menos en España ya se reconoce abiertamente, lo hizo recientemente la patronal de aerolíneas, que la Semana Santa de este año probablemente no va a arreglar absolutamente nada. Es evidente que predecir el futuro es francamente difícil, si no imposible más aún en estas circunstancias, pero tomen como pista, tomen nota del anuncio que hizo el pasado viernes Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos sobre las primeras medidas impuestas por el nuevo presidente de Estados Unidos, por Joe Biden, restricciones por cierto muy criticadas desde las compañías aéreas norteamericanas. Pues bien, su vecino del norte, Canadá, dio un paso más endureciendo las políticas de entrada a viajeros internacionales con un anuncio del que merece la pena tomar nota. El gobierno y las principales aerolíneas de Canadá, decía Justin Trudeau, han acordado suspender los vuelos a destinos vacacionales de inmediato. Air Canada, WestJet, Sunwing y Air Transat van a cancelar todos sus vuelos a sus destinos del Caribe y México, empezando este domingo y hasta el 30 de abril. Además de estas cancelaciones, estamos poniendo en marcha otras medidas también. A partir de la próxima semana, todos los pasajeros de vuelos internacionales deben aterrizar solamente en cualquiera de los siguientes 4 aeropuertos: Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. Además del test previo al abordaje que ya se solicita, tan pronto sea posible en las próximas semanas, introduciremos pruebas PCR obligatorias en los aeropuertos para quienes regresen a Canadá. Los viajeros tendrán entonces que esperar sus resultados hasta 3 días en un hotel aprobado, pagándolo de su bolsillo, lo que se espera que sean más de $2,000. Y hoy en Aerovía abordamos una noticia que quizá ha pasado un poco desapercibida, pero que, como van a comprobar, tiene mucho interés y una gran importancia. Hablamos sobre la disolución de la CEANITA, la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo, o lo que es lo mismo, el organismo encargado de dar recomendaciones tras estudiar las causas de los incidentes aéreos más graves que ocurren en el espacio aéreo español, cuyo pleno se reunió por última vez este pasado enero. Vamos a escuchar lo que dice la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y también vamos a escuchar las reacciones de los pilotos y los controladores aéreos a través de 2 de los vocales que formaban parte de esta comisión. Y además, en el tramo final, vamos a hablar nuevamente sobre el Boeing 737 MAX con un repaso a los progresos alcanzados en su reincorporación a las operaciones aéreas, toda vez que las autoridades europeas dieron ya por fin su luz verde al regreso de este avión. Así que, sobre todo esto y más hablamos a continuación, estrenando mes de febrero en este 30º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Ha sido desde luego la noticia más comentada de estos últimos días en el sector, pero se trata de un hecho, y lo van a comprobar, muy relevante. El pasado 19 de enero se reunió por última vez, después de 40 años de actividad, la CEANITA, la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo, uno de esos órganos que, pese a ser desconocidos para muchos por hacer su trabajo básicamente en silencio, forman parte de los pilares fundamentales de la seguridad aérea en España. Enseguida vamos a escuchar las reacciones de los 2 colectivos profesionales más directamente implicados en este órgano, como son controladores aéreos y pilotos, pero antes queremos conocer la explicación sobre esta disolución que proporciona la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
que es en definitiva la máxima autoridad sobre este tema y la encargada ahora de dar continuidad a la labor que han hecho todos estos años los miembros de la CEANITA. Escuchamos a José Luis Lozano. Él es el director de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica de AESA. En primer lugar, es importante agradecer a todas las personas que han pasado por CEANITA su dedicación, esfuerzo y trabajo por la mejora de la seguridad. CEANITA es un órgano que ha estado funcionando desde hace más de 30 años, partiendo de un contexto normativo muy distinto del actual, que ha avanzado muchísimo en el ámbito de los sistemas de reporte de sucesos y, sobre todo, en la aplicación de sistemas de gestión de seguridad en los proveedores y operadores. Y de alguna manera se requería de una evolución para adaptarnos a ese marco normativo actual. Además, hay que recordar que CEANITA ha estado estudiando y analizando incidentes muy concretos, los relacionados con el tránsito aéreo, pues no cubriendo otras áreas de riesgo que existen en la aviación. Cierra la CEANITA, veremos qué nuevo mecanismo se establece para el estudio de estos incidentes y, en cualquier caso, un mensaje tranquilizador desde la AESA al afirmar que no habrá ningún vacío y que los incidentes se seguirán analizando. Escuchamos a José Luis Lozano en estas declaraciones para Aerovía. Es fundamental remarcar que los incidentes no dejan de analizarse al desaparecer CEANITA. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, de conformidad con el Reglamento Europeo 376/2014, recopila el análisis de los sucesos reportados por las organizaciones en todos los ámbitos, no solo en el que trabajaba CEANITA con los incidentes de tránsito aéreo, por lo que no se genera ningún vacío con la supresión de esta comisión. AESA analiza y seguirá analizando los sucesos como establece el Reglamento Europeo. Y sobre ese nuevo mecanismo que se debe establecer, la AESA recuerda que seguirán contando con la voz de los profesionales. José Luis Lozano es el director de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Uno de los elementos que incorpora el nuevo Real Decreto 1088/2020 es que se crea un grupo de trabajo de expertos para cooperar con AESA en el análisis de los sucesos en todos los ámbitos, abarcando, por tanto, como ya decíamos, más sucesos de los que trabajaba antes CEANITA. Los expertos de este grupo de trabajo serán propuestos por distintas organizaciones representativas del sector de la aviación, incluyendo, pues, por supuesto, las que ya participaban en CEANITA. Y estos expertos podrán participar en el análisis tanto de sucesos específicos como de problemáticas generales que puedan estar poniendo de manifiesto áreas de riesgo sobre las que es necesario trabajar. Como han escuchado, los colectivos profesionales han tenido un papel fundamental en el trabajo que ha venido realizando la CEANITA. Uno de ellos es, por supuesto, el de los pilotos. De hecho, leíamos en Twitter el mensaje del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, lamentando la disolución de esta comisión, una reacción que ampliaremos en los próximos minutos. Y otro de los colectivos es, por supuesto, el de los controladores aéreos. Una de las personas que ha venido participando en las reuniones de la CEANITA es César Arias, que es miembro de la vocalía técnica de APROCTA, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de saludarte, César. Hablemos primero de lo que hacía la CEANITA, cuál era un poco su razón de ser y luego me interesaría saber cuál era la aportación en este caso de APROCTA o tuya como participante de estas reuniones. ¿Qué se discute o qué se discutía en la CEANITA? Bueno, la CEANITA básicamente lo que hacía era analizar incidentes de tránsito aéreo. ¿Vale? Dentro de los sucesos hay un apartado, que se crea un apartado que está relacionado exclusivamente con el tránsito aéreo y se analizaban en este tipo de incidentes. Normalmente siempre se cogen los incidentes que decidía la ESA, la DESATI. Dentro de la ESA, la DESATI decidía qué incidentes le interesaba ver. Está obligada por decreto a llevar siempre los alfa y los bravo, los que salían categorizados como alfa y bravo, en la primera valoración inicial. Y lo que hacíamos era discutir exactamente las conclusiones para lo que había pasado. Revisábamos unos informes que se habían hecho previamente que nos hacían llegar a casa. Esos informes nosotros hacíamos unas aportaciones antes de llegar a la reunión y después discutíamos sobre ese texto ya preparado. Lo ideal era llegar a unas conclusiones, ver exactamente qué es lo que había pasado, contextualizarlo y llegar a unas acciones correctoras. Ese era principalmente el objetivo, de llegar a unas acciones correctoras.
si se pensaba que que se podía volver a suceder algo parecido. Normalmente siempre había acciones correctoras. César, maticemos algo. Hay incidentes de diferentes tipos, ¿no? Se clasifican en función de la gravedad, ¿verdad? Los alfa son los más serios, digamos, cuando ha habido, por ejemplo, una pérdida de separación de dos tráficos, que eso pues, ocurre de vez en cuando, y ahí, digamos, se analizan las causas, supongo que revisáis también grabaciones, hay una documentación de cada uno de estos incidentes, y de ahí se emiten una serie de recomendaciones, ¿es correcto? Que no sé si son, por cierto, de obligado cumplimiento o simplemente es una labor más analítica, de consultoría, entre comillas. Son recomendaciones, como la palabra dice, son recomendaciones. Lo que ocurre es que los proveedores de servicio pueden discutirlo y decir que ellos no lo creen necesario, y la cianita no entra en ese tipo de discusión. Esa discusión ya pasaría a otro nivel. La cianita simplemente hace sus recomendaciones y se las lanza a los proveedores de servicio o a las compañías aéreas, si hubiera para las compañías aéreas. La mayoría de las recomendaciones eran para los proveedores de servicio, porque ya digo, son incidentes de tránsito aéreo, con lo cual el protagonismo de los controladores era siempre primordial en esto. Lo que sí revisábamos, normalmente una sesión empezaba, pues se escogía un incidente, se ve el informe que se ha redactado por la asesoría técnica, por la consultoría técnica, y si hay vídeo y audio normalmente en paralelo, se presentaba en una pantalla y lo estábamos viendo todos los miembros de la mesa. Una vez que ya veíamos cómo había ocurrido el incidente, entrábamos a discutir sobre qué es lo que realmente había pasado, cuáles eran los factores que han influido. Ahí es donde más aportábamos realmente los pilotos y controladores, porque de alguna manera el reglamento aéreo de la circulación aérea, digamos, y los procedimientos son los que son. Lo que pasa es que aquí en estos incidentes normalmente los contextos tienen mucha importancia. Entonces eso es lo que principalmente aportan los profesionales, dar un poco al contexto que ayude al análisis del incidente, ¿no? Uh-huh. El objetivo final son las recomendaciones. Uh-huh. César, no se conoce tanto la cianita, sí yo creo que se conoce mucho más la CIAIAC, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que es algo así como la versión española, salvando mucho las distancias, de la NTSB de Estados Unidos, aunque bueno, la NTSB, que por cierto ha quedado en alguna película retratada como Sully o El vuelo, ¿no? La CIAIAC, que en este caso solo es de aviación, la NTSB es de transporte, pero entiendo que la cianita hacía hasta ahora una labor de algún modo similar, no sé si decir complementaria, y además con un método de trabajo parecido. Me gustaría entonces saber, César, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia que tenía esta comisión para la seguridad aérea en España? Bueno, en principio la metodología que se aplica es la clásica del modelo del iceberg, digamos. Lo que te centras es en ver cuanto más sucesos puedas analizar. Se supone que a un accidente le siguen previamente muchos sucesos, entonces todo está basado en esa filosofía. Pero la diferencia con la CIAIA, como tú dices, es que hay accidentes y también el tema de la cantidad de medios que tiene. La CIAIA, como hace accidentes, afortunadamente accidentes no hay tantos, digamos que los medios que dispone para aplicar un accidente son mucho mayores y mucho más variados que los que teníamos nosotros en la cianita. Uh-huh. Lo nuestro siempre es mucho más modesto. Claro. Pero el objetivo al final es el mismo, la filosofía al final es la misma. Es intentar, en el caso de la cianita, de la CIAIAC, por desgracia, ya ha ocurrido el accidente, se trata de que no se vuelva, qué es lo que ha fallado y que no vuelvan a repetirse ese tipo de fallos. Y en nuestro caso es ver lo que ha fallado para que haya habido una pérdida de separación, por resumirlo así muy rápido, y ver qué se puede hacer para que no se vuelva a repetir esa pérdida de separación, ¿vale? Eso es lo mismo. Entonces se supone que cuanto más casuística analices, es decir, cuanto más músculo estadístico y analítico tengas, más fácil es atar un poco la realidad futura, digamos. Esa es la filosofía del análisis de los sucesos, ¿vale? Que eran incidentes y a partir de ahora serán sucesos, digamos, se amplía. Y ese estudio de los sucesos, ese revisar qué no fue bien para que sucediera eso que en teoría no debería ocurrir, ¿qué tan importante es para vosotros y para la industria en general, para el sistema, hablemos del sistema como un conjunto, qué tan importante es para que eso no ocurra? O sea, la labor que hace la cianita, ¿dirías que es muy importante, que es prescindible? No, yo no creo que sea prescindible. O sea, es muy importante sobre todo cuando estamos trabajando con errores sistémicos, ¿vale? Porque nosotros en nuestro trabajo al final, quiero decir, visto desde fuera, es como un suba-baje derecha-izquierda. Entonces, si te equivocas en el suba-baje derecha-izquierda, el análisis puede decir, hombre, le tenía que haber dicho a la derecha cuando le dijo a la izquierda, o le tenía que haber dicho que subiera cuando le tenía que haber dicho que bajara, cuando bajó. Entonces, desde ahí a lo que realmente se trabaja, hay un contexto que envuelve toda la operación y que es necesario ver desde el punto de vista sistémico. Es decir, ¿por qué
por qué se ha atravesado todo el modelo de quesos para llegar finalmente a una pérdida de separación, ¿no? Y es muy importante, desde luego. Lo que a veces ocurre, desde luego, es que pides, digamos, a las organizaciones que ajusten de una manera muy grande sus formas de trabajo. El factor humano es muy importante en esto y hay cosas hay imponderables que no se pueden resolver, es decir, porque el humano siempre está. Yo cuando voy a trabajar me equivoco muchas veces, porque en mi vida diaria me equivoco muchas veces, lo que pasa es que los errores cuando estás trabajando tienen otras consecuencias. Entonces nuestras recomendaciones deben ir para que todo lo que envuelve a la persona que se equivoca, porque es humana, pero todo lo que envuelve a esa persona sea capaz de proteger al sistema de ese error que es inevitable. La flexibilidad que aporta la persona también aporta los errores, es lo mismo, digamos, todo sale del mismo sitio, ¿no? Entonces, es muy importante intentar, por eso lo que comentaba antes, ver todo el contexto, porque en ese contexto es donde se puede construir sistemas que eviten las consecuencias del error, digamos. Esto sería el resumen. Es muy importante. Desde luego, nosotros defendemos, sí, aparte que claro, tanto las organizaciones aeronáuticas como los reguladores construyen unos mecanismos muy grandes, que son los sistemas de gestión de seguridad, cada uno tiene los suyos, que son los mecanismos monstruosos administrativos, pero que al final están muy alejados de lo que es la punta de lanza de la operación. Entonces, lo que para nosotros es importante, para los profesionales, tanto para los pilotos como para nosotros y para los próximos profesionales que esperemos que se incorporen a este tipo de investigaciones, es muy importante hacer ver a las personas que están investigando y analizando cómo se siente la persona que está en esa punta de lanza, es decir, o cómo se puede proteger a esa persona que se ha equivocado, porque normalmente siempre es el tema de que el error humano, es decir, casi siempre hay un error en la instrucción, pero el cómo se ha llegado a ese error y cómo todo el sistema puede ayudar al error es algo para determinar ese tipo de ayudas. Es muy importante que estén los pilotos y los controladores y otros profesionales para hacer ver a los reguladores y a las empresas cómo se siente esa persona y cómo se la puede cuidar para evitar el error. Y César, me imagino que también, por ejemplo, se llega a veces a conclusiones de que un procedimiento no está muy bien diseñado. No sé si a veces se detectan, lo decías tú antes, todo está basado en el error humano casi siempre, pero otras veces habrá errores sistémicos, ¿no? De mira, este procedimiento pues tal vez se podría modificar porque está dando problemas o de vez en cuando nos damos algún susto por aquí, ¿no? Sí, eso es, vamos, de hecho esas son las averiguaciones valiosas, porque es lo que intentaba comentarte antes, o explicarte antes. El error humano siempre va a estar, es una cosa inevitable. O sea, debemos trabajar para evitar las consecuencias del error, porque la presencia del error es inevitable. Entonces, del error humano en la punta de lanza, en lo que es en la operación, pero errores en procedimiento o procedimientos vacíos, procedimientos viciados que se crean pensando que van a funcionar, pero realmente los operativos finalmente no le ven la utilidad, también existen y pueden ser fuentes de error. Tanto procedimientos que están mal diseñados o que no funcionan y por algunos de los dos motivos no se aplican, ¿vale? Eso pasa bastante. Entonces, una de las cosas, de las averiguaciones más valiosas que hay en el análisis de incidentes, tanto en la Cianita como cualquier otro tipo de análisis que pueden hacer las empresas, es detectar precisamente esos procedimientos, esos errores que se han trasladado desde el papel a la operación y no funcionan. Es evidente que todo eso se va depurando, porque cuando se detecta, las organizaciones tienen que ser capaces de rehacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que siempre aparecen compromisos entre capacidad, por ejemplo, no te voy a decir entre capacidad y seguridad, sí, pero sí hay procedimientos que están muy forzados y que no cuadran con lo que quieren volar, por ejemplo, los aviones. Eso es un caso típico, es decir, cómo se fuerzan los aviones a descender antes de tiempo, antes de su top of descent, porque es necesario encajarlo en la estructura, en la arquitectura del espacio aéreo. Entonces, eso genera unas fricciones, digamos, entre el trabajo de cabina y el trabajo de control, que si no está bien hecho el procedimiento, si está muy forzado el procedimiento, puede llegar a errores, tanto de cabina como de control, ¿no? Y estos procedimientos hay que buscarlos y eliminarlos, o intentar ver como si no queda más remedio que aplicar ese procedimiento, qué otras cosas podemos hacer para ayudar a los operativos a no evitar el error, repito, porque el error siempre va a existir, a evitar las consecuencias del error. César, no sé qué esperáis ahora, porque digamos se disuelve la Cianita, AESA habla de un nuevo mecanismo que se tiene que articular todavía. ¿Qué es lo que esperáis desde Aprocta? Lo que se ha publicado en el nuevo Real Decreto, en el 1088, es un tema muy abierto. Es verdad que se pretende conseguir mayor flexibilidad porque la Cianita era un órgano colegiado muy lento, ¿no?, con pocos recursos, con lo cual íbamos muy por detrás de lo que la Unión Europea está pidiendo, la EASA está pidiendo
a los proveedores de servicio y a las compañías aéreas. Entonces nos habíamos quedado muy atrás, con lo cual cuando nuestras conclusiones querían llegar a los proveedores, estos ya habían hecho todo su análisis, se habían aplicado, entonces nos hemos quedado muy atrás. Eso es cierto, había que darle agilidad, había que incluir a nuevos profesionales, pero ¿qué ocurre? Que el Real Decreto para mí peca de poca especificidad y no hay apenas articulación de cómo se va a hacer funcionar todo los nuevos análisis que habrá que hacer necesariamente. Esperamos realmente que funcione. Nosotros, desde luego, yo personalmente creo que el modelo de Cianita estaba acabado, ¿vale? Porque la Cianita tiene 40 años, ha tenido 40 años de trabajo y cuando empezó la Cianita, por decirte una cosa, un ejemplo que es algo impensable en la actualidad, la dirección de seguridad y la dirección de operaciones era todo lo mismo. Eso es algo que ahora mismo es impensable, ¿no? Pero bueno, pues la Cianita nació en aquel escenario. Entonces, claro, la Cianita se le ha sobrepasado completamente. Entonces, hay que cambiarlo. Lo que nos ocurre cuando vemos el Real Decreto es que lo vemos que es un poco vacío. Son escasamente 3 párrafos y hay mucho trabajo por hacer, que lo tiene que hacer la ESA, pero no sabemos, vemos que sí que hay ganas de abrirlo y de seguir trabajando, pero no sabemos el cómo va a ser. Ese es nuestro problema. Nosotros vamos a aportar nuestras opiniones a la ESA y esperemos que se tengan en cuenta. Lo que sí creemos es que los profesionales son imprescindibles en esto, tanto los pilotos como controladores como otras personas, por personal de plataforma, coordinadores de vuelo, señaleros o técnicos. Vamos, es importante que esa gente, como mínimo, se le pueda preguntar directamente qué es lo que ha pasado, más allá del papel que lleva. Claro. Y me imagino que si hay que buscar algo bueno en todo esto es que entre la disolución de la Cianita y la creación del nuevo mecanismo, esa laguna pilla en un momento de poco tráfico, ¿no? Y que lo lógico es pensar que hay pocos incidentes, o sea que no se va a acumular mucha cosa en las bandejas de entrada de los miembros de estas comisiones, ¿no? No, desde luego. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando todo el mundo hace este comentario, todo el mundo está pensando lo mismo, con lo cual todo el mundo está generando, porque todo el mundo de alguna manera tenía mucho trabajo atrasado, porque el día a día iba comiendo a todas las divisiones, ¿no? Entonces, ahora mismo todo el mundo quiere hacer muchas cosas, pero claro, la fuerza de trabajo que tienes, es verdad que ahora mismo no tienes la presión del tráfico, pero aún así la cantidad de trabajo que puede manejar tanto dentro de la ESA como dentro de las organizaciones, como dentro de las compañías aéreas, no es mucho más de lo que podían manejar. Entonces, todo el mundo quiere y es consciente de que es un momento para hacer cambios y hacer un reset que era imposible hacer cuando vas corriendo porque no puedes ir de otra manera, pero está pasando en muchos sitios a la vez. Así que veremos cómo el momento es propicio, pero hay mucha gente pendiente de usar este momento, es como te diría. Desde luego, y estaremos además muy pendientes para que efectivamente con la excusa no quede esto en el aire mucho tiempo, porque como nos estaba explicando César Arias, se trata de algo esencial para asegurar que el transporte aéreo es seguro. César Arias, que es controlador aéreo, que es miembro de la vocalía técnica de APROCTA, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, y que ha participado en estas reuniones de la Cianita. César, ha sido un placer, muchísimas gracias por todas tus explicaciones y estamos en contacto. Un saludo. Muchas gracias, Miquel. Ya conocemos, por tanto, la opinión de los controladores aéreos, en este caso representados por César Arias, de la vocalía técnica de APROCTA. Vamos a ver ahora qué cuentan los pilotos. Y saludamos para ello a Ricardo Huercio, que es colaborador del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, y también era miembro de esta comisión, de esta Cianita. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Encantado de saludarte, Ricardo. 24 años, que se dice pronto, tienes de experiencia en estas reuniones de la comisión, si no me equivoco. ¿Cómo valoras la noticia de que se disuelva después de un cuarto de siglo casi trabajando en la investigación de sucesos? Bueno, pues con un poco de sorpresa, la verdad, porque habíamos venido funcionando como un grupo de trabajo bastante estable, éramos órgano colegiado y bueno, y habíamos contribuido a la mejora de la seguridad, se implementaba la cultura justa, queríamos transparencia en la información de la seguridad y la verdad es que aunque nos habían dicho que por temas de burocracia pues se iba
a revisar la orden de su creación, pues la verdad es que con un poco de sorpresa, pero esperando también que lo que es el grupo de trabajo que se cree sea mejor de Ceanita. ¿Qué es lo que esperas cuando dices que sea mejor? ¿Qué características te gustaría que tuviera ese nuevo grupo que no tenía la Ceanita? Bueno, en principio, pues nos gustaría que fuese más independiente y sobre todo que tratase los incidentes desde el punto de vista sistémico, que es la forma de pasar de una visión un poco reactiva a la proactiva, que es la que los tiempos modernos pues aconsejan y es como se deben de analizar los incidentes. O sea, cuando hablamos de proactividad entiendo que no es esperar a que pase algo para estudiarlo, ¿es correcto? Efectivamente, o sea, los incidentes se estudian cuando ya han pasado. Hay que intentar que esos incidentes los estudiemos para que no vuelvan a pasar. Hay que enfocarlos desde el punto de vista proactivo, para conseguir que no se vuelva a producir. Al fin y al cabo, la misión de Ceanita era estudiar los incidentes con el único objetivo de que no se vuelvan a producir. Ricardo, hablamos de casi, como decía, un cuarto de siglo participando en esta comisión. ¿Cuántos incidentes han pasado por tus manos, digamos? ¿En cuántos has colaborado en poder un poco hacer recomendaciones para que no se vuelvan a repetir? ¿Tienes un número aproximado o es incontable? Pues no, incontables, porque al principio, durante varios años, teníamos que ver todos los incidentes que se producían. Y había años que veíamos entre 700 y 800. Vaya. Incluso vía email, claro, porque no daba tiempo en sesiones presenciales, no daba tiempo. Y bueno, lógicamente eso luego tuvo que ir cambiando y bueno, apareció el SNS, seleccionó los incidentes que se consideraban más graves, que son los que venían a Ceanita y bueno, y estudiábamos ya al final unos incidentes tipo de acuerdo a la gravedad que se consideraba próxima a la mayor gravedad, lógicamente. Alguien que no conozca cómo funciona la aviación, alguien desde fuera puede pensar que, claro, que un número elevado de incidentes habla muy mal del transporte aéreo, que hace que uno pueda pensar que es inseguro, pero la realidad es que justamente el hecho de que se estudien esos incidentes habla de lo seguro que es volar hoy en día, ¿verdad? Efectivamente, es justo al contrario. Cuanto más incidentes hay es porque el sistema tiene más información y analiza la seguridad con mayor proactividad. La verdad es que un incidente realmente es una reclamación y entonces hay que atender las reclamaciones que te hace la gente, porque las hace porque le importa y porque se preocupa, y hay que dedicarle el tiempo necesario para responderle con objetividad y de acuerdo a la seguridad del sistema. Lo que no sé, Ricardo, si en un mundo ideal o casi utópico lo perfecto sería que no hubiera ningún incidente. Bueno, efectivamente, pero como la seguridad total no existe, claro, es imposible que tengamos ausencia de incidentes. Ricardo, en tu experiencia, no sé si nos puedes explicar cómo funcionaba la comisión, cuántos ya has mencionado el número de casos más o menos que llegasteis a ver en un momento, pero ¿cuántas veces os reuníais? ¿Cómo eran las sesiones? No sé si puedes explicaros un poco la dinámica de trabajo para que cualquiera pueda entender cuál era la forma de funcionar de la Ceanita. Sí, te explico primero la dinámica y luego te digo cómo nos reuníamos. Nosotros, cuando se recibe un incidente, que realmente, te digo, es una reclamación, perdona, Ricardo, que un incidente que reporta, me imagino, un piloto, sí, un controlador aéreo o los dos directamente, ¿verdad? Sí, o cualquiera, o alguien que considere. Hay sistema de notificación voluntaria y obligatoria. Entonces, cualquiera puede presentar una notificación por la parte voluntaria o por la parte obligatoria. Ajá. Entonces, eso se recibe en AESA, en el SNS, y allí se desidentifica, porque cuando llegan a Ceanita, ninguno de los vocales de Ceanita sabe de quién es ese incidente, ni qué compañía, ni nada. Todo es completamente anónimo. Es totalmente anónimo. Entonces, se abre un expediente, en ese momento la Secretaría, y se empieza a recopilar la información. Toda esa información es muy extensa.
son las versiones de los pilotos, de los controladores, la transcripción literal de las comunicaciones, los planes de vuelo, las fichas de progresión, los datos de radar, la meteorología, o sea, hay un montón de datos que la Secretaría de Ceanita tiene que recopilar. Que es básicamente, entiendo, Ricardo, algo similar a lo que ocurre con los accidentes, ¿no? Sí, muy, muy similar, prácticamente igual. Exacto. Luego, una vez con todos esos datos se confecciona lo que se llama un expediente provisional, que es el que va al Pleno. Y en el Pleno, tras su estudio, se le da la calificación definitiva. El Pleno lo que hace es analiza en los vocales todo lo que consideran relevantes para determinar sobre todo la situación que desencadenó lo que sucedió. Hay que averiguar cuál es la causa de que propició ese incidente. Luego se aplica una metodología que es la RAT, el Risk Analysis Tool, que es la que establece el control, y con ese proceso se llega a las conclusiones. Lo que el Pleno subjetivamente ha considerado que ha sido la causa y las razones por las que ese incidente se produjo, y de acuerdo a esas conclusiones se establecen las recomendaciones. Hay en algunos incidentes que es procedente que haya recomendaciones y en otros no. Claro, que eso lo hablábamos con César Arias, que a veces puede ser un error humano porque las personas nos equivocamos evidentemente y que en lugar de decirle que virase por la derecha, se le dijo por la izquierda y supongo que ahí no hay lugar a una recomendación porque es un error humano y simplemente se trata de no repetirlo, pero en otras ocasiones sí se van a detectar aspectos, por ejemplo, a nivel de procedimientos, ¿no? Pues es que esta salida está mal planteada porque intercede con esta llegada y nos da problemas, por ejemplo. Sí, se cambian procedimientos. Bueno, se aconseja que se evalúen, pues eso, rutas, salidas o TMAs, en fin, es muy laborioso, Y luego al final, después de todo eso, se hace una memoria y esa memoria es la que se distribuye públicamente en la página de AESA para que todo el mundo, o sea, el usuario, el pasajero, el que quiera, la pueda consultar. Todo igual con la más estricta confidencialidad, ¿no? Sí, sin desvelar nada que no se pueda. No, los vocales jamás sabemos de quién se trata. O sea, ni nos interesa. O sea, es que no tenemos el más mínimo interés de saber quién ha sufrido, quién ha tenido ese tipo de incidente, para nada. Cuando uno ve un poco la labor que hace, cómo se estudia de forma rigurosa cada incidente para tratar de, sobre todo, buscar medidas correctoras o recomendaciones que sabemos que luego lo que buscan es que esto no vuelva a repetirse, lo que es evidente es que hay un beneficio claro para la seguridad del sistema. Claro. Ya sabes, la pirámide de Bird ya la conoces, de que hay un accidente con víctimas por cada 10 graves, 30 leves creo que son, y 600 incidentes sin lesiones. Se contribuye a mejorar la seguridad analizando los incidentes sin ánimo de determinar ninguna culpa o responsabilidad. Y bueno, eso sí, hay que tratar lógicamente los tiempos que corren de la información, de tratarla con la debida confidencialidad. Pero vamos, Ceanita era un órgano, fabuloso para la seguridad operacional del sistema. Lo escuchábamos antes y lo estábamos mencionando. Hay una promesa, entre comillas, implícita de que el nuevo mecanismo que se articule va a mejorar lo que era la Ceanita, pero desde el Colegio de Pilotos se lamentaba esta semana pasada la disolución de la Ceanita. ¿Cuál es un poco ahora mismo la responsabilidad que tienen los colectivos profesionales? Y hablo de controladores, de pilotos y de otros más que están involucrados, trabajadores de rampa, etcétera, para que esta promesa, digamos, se cumpla, ¿no? Porque ahora hay una labor ahí casi de vigilar que esto no quede en un limbo y se deje de contar con los profesionales, me imagino, para el estudio de estos sucesos. Sí, claro, esto es lo lógico es pensar que se deshace Ceanita para crear algo mejor. De momento, lo que hemos visto nos genera bastantes dudas, porque no lo vemos muy definido y hemos solicitado que nos remitan el proyecto que haya, porque creemos que queda mucho por consensuar. Creemos que se va a ampliar el estudio de incidentes, pero no sabemos exactamente cómo, va a entrar más gente posiblemente. Y claro, hacer grupos de trabajo amplios no conduce a nada, a ningún objetivo fiable. Entonces estamos ahora mismo un poco en duda con el nuevo proyecto.
No hay duda de que lo que es la investigación de sucesos ha ido evolucionando con los años y que evidentemente lo que se plantea aquí es una nueva evolución. Confiamos en que sea para bien, que las cosas mejoren, y desde luego desde Aerovía estaremos muy pendientes de este tema porque ha quedado muy claro, ha quedado patente la importancia que tiene la investigación de sucesos para asegurar que tenemos un sistema justamente que es seguro, y por eso también creo que es muy importante escuchar a los profesionales, que en este caso tienen una participación esencial en este tipo de mecanismos de investigación de sucesos, y por eso ha sido un gran placer poder también charlar con Ricardo Huercio, que es colaborador del COPAC, del Colegio de Pilotos de Aviación Comercial de España. Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu testimonio en la Ceanita. Vamos a estar, como te digo, muy pendientes y ojalá dentro de unos meses podamos hablar también con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de este nuevo mecanismo que ojalá sí cumpla un poco con las expectativas que tiene el sector puestas en este tema. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Aerovía y estamos en contacto. Un saludo, Ricardo, gracias. Perfecto, muchas gracias, y muchas gracias a vosotros porque ayudáis a que la seguridad de nuestro espacio aéreo sin duda sea mucho mejor. Gracias a ti, un muchas abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Vamos con un tema más para completar esta Aerovía y comentamos una noticia que, aunque esperábamos, no es por ello menos importante. Como saben, el Boeing 737 MAX recibió la semana pasada la luz verde por parte de las autoridades de Europa y también las del Reino Unido para volver a operar, finalizando así una espera de casi 3 meses tras la recertificación por parte de la FAA de Estados Unidos, que, como recuerdan, llegó el pasado noviembre con bombo y platillo. Ha sido mucho más sobria la agencia europea, que se limitó a publicar un comunicado de prensa en el que se incorpora también el informe sobre la vuelta al servicio del MAX en Europa, una declaración con la que Europa sigue los pasos tanto de Estados Unidos como de otros países. Ya lo mencionamos en capítulos anteriores, si lo recuerdan, el Boeing 737 MAX volvió a operar con pasajeros ya en diciembre del año pasado en Brasil, donde la aerolínea Gulf fue la primera en todo el mundo en recuperarlo para su actividad comercial, seguida de Aeroméxico, en una fase inicial solo en su ruta entre la capital mexicana y Cancún, ampliada poco después a otras rutas nacionales entre su hub en Ciudad de México y otros destinos como Monterrey o Tijuana, en los que ya operan sus 6 unidades del Boeing 737 MAX. Pablo Asnaburian es el vicepresidente de operaciones de Aeroméxico, así como capitán del Boeing 737 MAX. Se actualizó el software de aumento de características de maniobrabilidad, mejor conocido como MCAS. Anteriormente, la señal de un solo sensor de ángulo de ataque era necesaria para la activación del sistema, y posterior a esta modificación se requiere la señal de ambos sensores, la cual es comparada antes de activarse, y esto sucederá solo en caso de que coincidan. Adicional a esto, se limitó la intensidad de actuación del sistema, lo cual asegurará que los pilotos siempre tengan control del avión. Además de que ahora esta función únicamente se podrá activar una vez por vuelo y no en repetidas ocasiones como anteriormente podía pasar. De igual forma, quiero agradecer a nuestro equipo de las jefaturas de pilotos, responsables de la operación del 737 MAX, por diseñar un extraordinario programa de adiestramiento alineado a los requerimientos regulatorios y del fabricante, incluyendo una fase teórica y una fase de instrucción en simulador, así como por apoyar a Boeing durante todo este proceso que nos permite volver a los cielos con estos fantásticos equipos. A la lista de países se sumó ya iniciado este año Canadá, levantando un veto que en su caso se extendió durante más de 22 meses. En este país, también fiel a su tradición, se recuperó la actividad de los MAX con luz y taquígrafos. Un ejemplo es el de la compañía WestJet, que dedica ahora una sección específica al avión en su página web, donde se pueden encontrar contenidos como el de este vídeo protagonizado por Jimmy Dean Porter, piloto jefe de la flota de Boeing 737 de la aerolínea canadiense. El 737 MAX, dice este piloto en el vídeo, es la evolución de un diseño de aeronave que ha probado ser seguro, que ha volado y se ha ido mejorando durante los últimos 60 años. Con más de 8.800 vuelos en el MAX, lo hemos volado durante cerca de 41.000 horas de viaje seguro y confiable. Desafortunadamente, el MAX tuvo 2 accidentes trágicos y como resultado la industria hizo una pausa y realizó algunos cambios críticos.
En WestJet ponemos la seguridad sobre todas las cosas y nuestro compromiso con la seguridad nunca ha sido tan importante como ahora cuando afrontamos juntos esta pandemia. Seguimos 100% comprometidos con garantizar la seguridad de todos nuestros aviones, por dentro y por fuera, incluyendo el MAX, y tenemos confianza absoluta en cómo haremos que este avión vuelva al servicio. Más allá del trabajo de marketing de las compañías, destaca también la transparencia con los medios de comunicación. Scott Wilson, que es piloto también de WestJet, atendía a la televisión pública canadiense a los pies de uno de los MAX de la compañía. Tuve la suerte de ser el comandante del primer vuelo con pasajeros del MAX en Canadá, explica Wilson, en octubre de 2017, y estoy doblemente orgulloso de poder volarlo con pasajeros en 2021. Pero esto no es solo cosa de WestJet. En ese mismo reportaje de la televisión pública canadiense hablaba desde otro hangar, también a los pies de otro Boeing 737 MAX, Richard Steer, que es vicepresidente de operaciones y mantenimiento de Air Canada. El trabajo para hacer volver cada avión cuesta aproximadamente 600 horas hombre, explica Steer. Contamos con las personas adecuadas, con las habilidades necesarias y el tiempo asignado para lograrlo. No recuperaríamos el avión si no pensáramos que es un avión seguro. Así que sí, este es el momento adecuado y el avión está listo para partir. Sonidos de uno de los reportajes, uno de tantos que hemos visto al inicio de este año en Norteamérica para hablar del retorno del MAX. Lo vimos también unas semanas antes en Estados Unidos, por ejemplo con American Airlines, si lo recuerdan, lo contamos aquí en Aerovía, volando a decenas de periodistas en un 737 MAX hasta su centro de mantenimiento en Tulsa, en Oklahoma. Y a todo esto sin olvidar el vuelo que hicieron varios ejecutivos de esta aerolínea, la mayor del mundo, con su presidente Robert Isom o el consejero delegado Doug Parker a la cabeza, cuyas imágenes también aparecieron en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Así que, como ven, todos suman el esfuerzo de trasladar confianza en el avión, pero de momento en Europa la canción es muy distinta. O la canción no, el silencio, porque la cortina se mantiene echada y poco o nada sabemos de los planes de las aerolíneas europeas que cuentan con este avión o que tienen pedidos realizados para incorporar el MAX a sus flotas próximamente. Es el caso de Norwegian, que antes de la crisis contaba con 18 unidades de este avión. Ya veremos cómo queda la cosa después de la reestructuración de la flota de la compañía, que según se ha anunciado puede quedar diezmada por los ajustes dentro de la tremenda crisis que tiene esta compañía. Y tampoco tenemos noticias, por ejemplo, de Ryanair, que cuenta con uno de los mayores pedidos de este avión, que de hecho lo amplió el pasado diciembre al fabricante norteamericano y que espera en total más de 200 unidades de este modelo. La excepción, creo que la única, nos la brinda en este caso Icelandair, la compañía islandesa que anunció la semana pasada su intención de recuperar sus 3 unidades del MAX para sus operaciones este mismo año, eso sí, sin fechas definidas. Y en España, como saben, la única compañía que cuenta con un pedido de este avión es Air Europa, que encargó 20 unidades del MAX en junio de 2016 y que en teoría esperaba su primera entrega este mismo año, en 2021. No sabemos aún si llegará, o cuándo, o qué rutas volará. La compañía no hace comentarios al respecto, algo en parte comprensible considerando que se encuentra en pleno proceso de adquisición por parte de Iberia, y eso sí, lo único que sabemos, porque los spotters del estado de Washington en Estados Unidos están siempre al quite, es que el primer MAX pintado con los colores de Air Europa ha recibido ya una de las matrículas provisionales que Boeing asigna a sus aviones antes de comenzar a volarlos en pruebas. En este caso, y lo pueden comprobar fácilmente en las redes sociales, la November 5002 Kilo. Así que con Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Reino Unido y Europa ya en verde, además de otros mercados de países de menor peso como por ejemplo Panamá, que también suman desde luego, Boeing empieza a recibir algo de oxígeno a falta de que se reactiven las operaciones del MAX en el otro gran mercado aeronáutico como es el asiático, donde además tuvo lugar el primero de los 2 accidentes de este avión, en este caso el de Lion Air. El continente mira atento a China, el país que se adelantó al resto vetando las operaciones del MAX y al que pertenecen media docena de operadores de este avión. Así que seguramente el fabricante norteamericano sigue contando los días para que el avión vuelva a operar en Asia, entre otras cosas para trasladar también algo de calma a sus accionistas, después de presentar la semana pasada los resultados de su último trimestre, que nuevamente arrojó pérdidas, en este caso de casi 12.000 millones de dólares, y esta vez no solo por el MAX o la pandemia, también por la nueva versión del 777, como explicaba David Calhoun, el consejero delegado de Boeing, que valoraba así la noticia en una entrevista con CNBC. Based on everything we learned in the MAX recertification effort,
Con base en todo lo aprendido en la recertificación del MAX, decía el ejecutivo, los procesos y procedimientos que están empleando los reguladores en todo el mundo, hemos optado por dar más tiempo al calendario de certificación del 777X y estamos determinados a cumplir con cada uno de los requerimientos de los reguladores de todo el mundo desde el primer día, lo que significa que hemos tenido que incorporar unos pocos cambios en el diseño, etcétera, así que la certificación va a ser más costosa y va a necesitar más tiempo. Con estos sonidos llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Podbean o Google Podcast, entre otras, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.